Hace su exposición ahora el doctor Adrián Hugo Maldonado por el Centro de Estudios sobre Derecho y Religión, instituto que depende de la Asociación Colegio Adventista del Plata. Señores ministros, en nuestra opinión, el caso tiene importantes implicancias constitucionales que entendemos que hasta el momento no habían sido suficientemente advertidas. En esta presentación nos centraremos en la validez de la ordenanza de la Municipalidad de Arroyito a la luz del derecho de libertad religiosa y de conciencia. Sostendremos que la norma local quebranta el presupuesto de neutralidad del Estado en materia religiosa y vulnera el principio básico de libertad religiosa garantizado por el bloque constitucional. Entendemos que nos encontramos frente a un claro caso en el que debe declararse la inconstitucionalidad de la norma, aún de oficio, toda vez que la misma es incompatible con el principio de la igualdad de todos los habitantes de la nación ante la ley. La ordenanza forma parte de un tipo de normas que, en honor a la simplicidad, llamaremos leyes dominicales, consistentes en la imposición del descanso dominical obligatorio con fundamentos total o parcialmente religiosos, lo que constituye una discriminación irreconciliable con el actual sistema de derechos diseñados por los tratados internacionales de derechos humanos. Existe en el derecho comparado una frondosa doctrina y abundante jurisprudencia en torno a la cuestión de las leyes dominicales, siendo consideradas un ejemplo clásico de normas que afectan a un tiempo a las relaciones Iglesia-Estado y al libre ejercicio de la religión. Como se dijo, desde que el emperador Constantino promulgara la primera ley dominical, resulta claro que esta legislación es religiosa tanto en origen como en propósito. Conforme lo ha expresado con elocuencia el Justice Douglas de la Corte Suprema de Estados Unidos, la pretendida racionalización no religiosa de las leyes dominicales es transparentemente falsa, ya que las mismas tuvieron y tienen sus raíces en fuentes religiosas. No cabe duda de que la ordenanza que aquí se analiza tiene una clara motivación religiosa. En los considerandos se citan conceptos del Papa Francisco sobre el descanso dominical y expresamente se invoca la autoridad de la Iglesia Católica en Córdoba. Vale la pena señalar que la ordenanza municipal cuestionada ha encontrado inspiración en un proyecto de ley nacional de descanso dominical obligatorio promovido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, que al ver frustrados sus esfuerzos a nivel nacional, encabezó una cruzada para instalar el asunto en la mayoría de las provincias de la República Argentina. El objetivo declarado es la recuperación del descanso dominical. Los promotores sostienen la obligatoriedad afirmando que el domingo es el día dedicado al Señor y que ello responde a la tradición compartida por la mayoría de los miembros de la sociedad, implicando que las mayorías tendrían derecho a imponer sus prácticas a las minorías, negando la pluralidad existente en la sociedad argentina y desconociendo los derechos individuales y de las minorías. En los mismos fundamentos del proyecto impulsado por CAME, que sirviera de modelo tanto para las leyes de las provincias de La Pampa y Santa Fe, como a las ordenanzas de medio centenar de localidades a lo largo del país, incluida la ciudad de Arroyito, se afirma que el Estado debe garantizar al trabajador un digno descanso semanal, pero no cualquier día, sino el día del Señor, el domingo. Parece más acertado lo sostenido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al enfatizar el rol del Estado como organizador neutral e imparcial del ejercicio de varias religiones, fes y creencias, y considerar que el deber del Estado de neutralidad e imparcialidad es incompatible
con cualquier poder de parte del Estado para establecer la legitimidad de creencias religiosas y que ello requiere que el Estado asegure la mutua tolerancia entre grupos opuestos. Imponer la observancia de un día semanal de descanso obligatorio con fundamento en los dogmas de una o varias religiones será siempre incompatible con la neutralidad del Estado en asuntos religiosos. Ahora, incluso si la Corte entendiese que las leyes dominicales no persiguen motivaciones religiosas, todavía debería considerar los efectos que estas leyes producen sobre la igualdad y la libertad religiosa. En particular, ha de considerarse el impacto desproporcionado que las leyes dominicales tienen sobre las personas cuya creencia religiosa les demanda guardar un día distinto del domingo. En este sentido, la ordenanza objetada limita severamente la posibilidad de los guardadores del sábado, por lo común judíos y adventistas del séptimo día, de observar su día de reposo sin violar la ley y sin sufrir por ello una fuerte desventaja económica al afectar su actividad comercial o laboral. Como resumió el Justice Stewart de la Corte Suprema de Estados Unidos, este tipo de leyes fuerzan a los guardadores del sábado a elegir entre su fe religiosa y su supervivencia económica. Es una elección cruel, es una elección que creo que ningún Estado puede elegir y exigir constitucionalmente. Fin de la cita. Pero antes del efecto económico hay otro, más importante. Para los observadores del sábado como día de reposo, su origen se remonta al relato bíblico de la creación. El reposo supone sobre todo el cumplimiento del cuarto mandamiento de la ley de Dios, que comprende tanto la orden de trabajar los primeros 6 días de la semana como de descansar el séptimo día. Por ello, este día se configura como día de culto en el que se abstienen de toda actividad secular desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del día sábado. Comprender esto permite valorar con mayor precisión el impacto simbólico que tienen las leyes dominicales. Pues aunque el legislador consiga divorciar el descanso dominical de su historia religiosa, los miembros de las minorías referidas no pueden hacerlo. La ordenanza municipal cuestionada afecta de manera perjudicial a este grupo de personas y vulnera su derecho a la igualdad y la no discriminación. El relator especial de libertad de religión o de creencias de Naciones Unidas lo explica del siguiente modo. Mientras que los adherentes de las religiones mayoritarias generalmente no encuentran grandes problemas cuando tratan de combinar sus obligaciones laborales con la celebración de sus fiestas religiosas, la situación de las minorías religiosas o de creencias puede ser mucho más complicada. Pueden surgir problemas adicionales para las personas que sienten la obligación religiosa de no trabajar en días específicos durante la semana. Por ejemplo, algunos judíos y adventistas del séptimo día han perdido su trabajo como resultado de su negativa a trabajar los sábados. Mientras que en la superficie, tales regulaciones pueden afectar a todos, en la práctica imponen cargas desproporcionadas para los miembros de las minorías religiosas o de creencias. Fin de la cita y concluyo. En nuestra opinión, la norma cuestionada se funda en un dogma religioso imponiendo coactivamente un precepto de una confesión particular, por lo cual quebranta la neutralidad del Estado en materia religiosa. Le quedó un minuto, doctor. Genera un efecto adverso desproporcionado sobre los integrantes de ciertas minorías religiosas, vulnerando el principio de igualdad ante la ley. Al imponer un día específico de descanso, limita en la práctica el derecho de observar días de descanso de conformidad con los preceptos de una religión o convicción y, por lo tanto, conculca el derecho de libertad religiosa. Creemos, como lo sostuvo la Corte Suprema de Canadá al anular la denominada Ley del Día del Señor, que una sociedad verdaderamente libre es aquella que puede
acomodar una amplia variedad de creencias, diversidad de gustos y actividades, costumbres y códigos de conducta. Una sociedad libre es aquella que apunta a la igualdad con respecto al disfrute de las libertades fundamentales. Muchas gracias. Gracias, doctor.